Bueno, prompting, ¿no? Vamos a hablar sobre un tema del momento, el prompt, ¿no? Que ha vuelto a resurgir la palabra prompt. ¿Qué es un prompt? Sería lo que nos estaríamos preguntando la gente de las nuevas generaciones, me encanta decir eso, está preguntándose qué es un prompt. Y bueno, un prompt es algo viejo, ¿no? Es una cosa que viene desde hace el siglo pasado, mediados casi del siglo pasado. O sea, el concepto de prompt está más cercano a cumplir un siglo, sí, que hacer algo nuevo de ahora. En un momento no había prompts, ¿no? Esta es una IBM 704 y las instrucciones a esta computadora se dan como se le daban como hacía este señor que estaba conectando un cable. El cable iba de un nodo A un nodo B, y había gente que se dedicaba a eso, a conectar cables. Entonces las computadoras en sistemas complejos donde enchufaba una cosa con la otra y había un señor que estaba ahí parado y le decía, con lo que le habían pedido en esa hoja a la señorita, qué es lo que tenía que hacer. Ella tomaba nota y después empezaba a enchufar los cables de acá para allá. Bueno, em, hay un programador y un ingeniero muy importante que dijo, en un momento las empresas se dieron cuenta de que era más barato tener una persona programando que tener estas computadoras que había que enchufarles los cables de acá para allá. Y así surgen los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación van a surgir por una decisión económica. Alguien dijo, che, es más barato enseñarle a una persona a programar y que el proceso, ok, va a ser un poco más lento, ¿sí? Porque tiene que programarlo, pero la computadora a la vez va a ser más versátil, va a hacer más cosas. Y ahí estamos viendo uno de los primeros sistemas operativos, o sea, de hecho el OS 1 de IBM, eh, que aparece en el 81. Y estos sistemas operativos eh, cambian la forma del input, ¿no? El input antes de estos eran esa gente enchufando cables de un lado A un lado B, ¿no? Y en ese entonces era la única forma, había gente que sabía hacerlo, era lento, era riesgoso, era caro, los cables se rompían, se gastaban, toda la mecánica del asunto era una problemática y era carísimo. Entonces aparecen los sistemas operativos y van a cambiar las formas de input. Y una de las formas va a ser el prompt, ¿no? El prompt va a ser la instrucción que le vamos a escribir mediante un teclado a la computadora para que haga determinada cosa. La otra manera más avanzadas, si se quiere, eran los menúes, que estaban pensadas ya en un usuario que no era programador, un usuario que estaba usando unas funciones predeterminadas y tocaba la opción A, B o la C y la computadora hacía eso. Y después aparecen las computadoras Xerox, las computadoras Apple y entramos en lo que es el OS gráfico, el sistema operativo gráfico, ¿no? Eh, Estos sistemas, los menús y los gráficos, estaban más orientados al usuario final, o sea, y acá ya hacemos una diferenciación entre alguien que le decía cualquier cosa que quería que la computadora haga, el programador, y alguien que tenía unas opciones limitadas, ¿no? Que era aquel que usaba las opciones que nos dejaba el programador, ¿no? O sea, el usuario final. Con esto las computadoras llegan por fin al usuario final, porque salvo que sean estudiantes, investigadores, gente del gobierno, ahí sí valía la pena aprender a programar una computadora, pero si no, para el usuario final nos quedábamos todos usando estos sistemas que nos brindaban las empresas o los institutos, las universidades, etcétera. Bueno, esta historia continúa en otra dirección.
es una historia que es la más conocida, Microsoft, Apple y todo eso, y nosotros vamos a volver a lo que nos atañe, que es el prompt. Y el prompt existió siempre, como verán. De hecho, fue lo primero. O sea, antes del prompt era el cable, si quieren clipear esta frase. Y teníamos una computadora de cualquier tipo que nos encontramos con un cursor titilando, y como que la computadora nos preguntaba, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿qué querés que haga? ¿No? Todos estos lenguajes de programación tenían esto, un cursor que nos estaba esperando, que le digamos algo, en Python, en DOS, etcétera, ¿no? Entonces, todos ellos estaban esperando una orden. El prompt es una orden. El prompt es que nosotros le escribimos históricamente en inglés. Ahora entienden por qué insiste tanto la gente en que los prompts se hacen en inglés, porque así es desde siempre. Y nosotros le escribimos una orden a nuestra computadora. ¿Qué es lo que cambió ahora con la aparición de los modelos de inteligencia artificial? Bueno, cambió el lenguaje. Antes eran lenguajes de programación con los que nosotros le escribíamos una orden y no hace falta hacer un programa. Si yo le doy a a esos lenguajes C, Python, Java, el que sea, y pongo el prompt que sea print, abro comillas, hola, cierro comillas y doy enter, es una orden y abajo me va a escribir hola. Bueno, entonces es una orden, eso es un prompt. Ahora esas órdenes se dan en lenguaje natural y los prompts han evolucionado de ser una línea con unas cuantas palabras en inglés ahora a ser una línea con muchas palabras en distintos idiomas. Todas las IAs van a tener este renglón o esta cajita de texto donde van a estar esperando que les demos la orden. Van a estar esperando su prompt. Y ese prompt le podemos pedir lo que querramos mientras que sea algo que hace nuestra IA. Ahora tenemos más tipos de prompts. Antes también, pero es muy técnico de la programación, no nos vamos a meter ahí, pero hoy día, en lo que a nosotros nos atañe con la inteligencia artificial, tenemos varios prompts, ¿no? Distintos tipos. Tenemos los prompts positivos, los negativos, los metaprompts y también los autoprompts. Vamos a ver cada uno de ellos de qué se trata. Bueno, un prompt, comillas, comillas, como le puse ahí, positivo. Bueno, eh, están bien las comillas, pero también hay una razón por la que podrían no estar, porque nosotros en una orden a una computadora le podemos decir que haga tal cosa o que no haga tal otra, pero uno puede decir cómo no va a hacer una cosa, salvo que ya la esté haciendo, de última la orden sería que la deje de hacer. ¿Me entienden? Esto se llama lógica y lógica negada. ¿No? Eh, yo le digo a una computadora que haga algo, pero en verdad, si no lo está haciendo, no es que va a dejar de hacerlo. Entonces, es medio redundante que sea un prompt positivo, porque un prompt siempre es lo que debe hacer una computadora. Así eso que deba hacer sea negativo de algo. El prompt es que si yo le digo, quiero que dibujes una casa, va a dibujar la casa y punto. ¿No? Eso sería un prompt positivo, un prompt de acción, de que haga algo. Pero también existe el prompt negativo. Y en un prompt negativo, nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? No es que le vamos a decir que no haga determinada cosa, sino que le vamos a decir, cuando vos vayas a crear tal cosa, pongámosle yo le digo, quiero las calles de Buenos Aires, ¿no? Y le digo como prompt negativo, personas. Y me dice, ¿cómo? Bueno, sí, personas. Entonces,
La lectura de esto sería, hacer las calles de Buenos Aires sin personas. El prompt negativo es el arma secreta del artista, porque realmente nos permite controlar mucho más la imagen. Le estamos limitando la acción a la IA. La IA es como una persona inteligente, pero que tiene poco vuelo creativo. Entonces le vamos a decir, che, a ver, saca una foto de las calles y ¿qué hace? Va y la primer calle que encuentra, va y saca una foto, toma, acá tenés tu foto. Y le decís, uy, pero hay mucha gente, yo no quería gente. Y la IA, ¿cómo vas a ver que no queríamos gente, que queríamos las calles vacías? Si mi prompt positivo era quiero las calles vacías, entonces hay implícitamente un prompt negativo que es, por ende, sin personas. Entonces, escribir así el prompt negativo tiene una cuestión. Así estaría bien escrito, ¿sí? Y así estaría mal escrito. Yo le tengo que decir como prompt negativo personas o cualquier otra cosa que no quiera, pero no negar lo negativo. O sea, no quiero personas. Porque es muy probable que ahí sí haga personas. Porque va a entender que lo negativo, lógica negada, acuérdense, es un concepto de la técnica digital en sí misma, ¿no? Es si yo prompt negativo es lo que yo no quiero. Y yo no quiero que haya personas, entonces sí va a haber personas, piensa la computadora con su lógica. Entonces, a la hora de escribir un prompt negativo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que mencionar lo que no queremos y no lo que sí queremos que haga. Bien, meta prompt. Esto es algo que vamos a usar mucho, es el principio del workflow, ¿no? Las IAs ya están dejando su fase, o al menos los usuarios estamos dejando la fase en la que usamos una sola herramienta, como que entramos a una IA que hace imágenes, ¿no? Como Piglumen, y le decimos quiero una cosa así, esa. Bueno, eso es simplemente el uso más básico, ¿no? Como usar ChatGPT para reemplazar a Google. Y eso ya está pasando, nosotros tenemos que pensar en que la guía se va a combinar con otra IA y habiendo por lo menos dos IAs en el proceso, ya podemos hablar de un workflow, ya estamos haciendo un flujo de trabajo, ¿no? Entonces, el más básico de todos sería pensar en un metaprompt, ¿no? Que es una de las formas en las que nosotros venimos viendo que los prompts quedan mucho mejor. Quedan mejor los prompts hechos por una IA que los prompts hechos por personas. Y eso se viene dando a todo nivel. Las IAs están programando y ya desde hace rato que programan mejor que las personas en muchos aspectos. Las personas tienen mejor implementación de la programación, pero las IAs tienen mejor conocimiento. Está confirmado que, por ejemplo, Google Gemini se dice que habla 29 lenguajes de programación. Todos esos 29 lenguajes los habla mejor que cualquier lenguaje humano. Entonces, de hecho, una de las cosas que pensó, entre comillas, Claude en un momento es las IAs tendríamos que tener un lenguaje para comunicarnos entre las IAs, porque entre las IAs hablamos de cosas de IA y el lenguaje humano está pensado para hablar sobre una realidad física. Nuestro cerebro fue conformado gracias a los distintos lenguajes que tenemos para hablar de realidades físicas e incluso metafísicas. Y son todos ese tipo de palabras, de conceptos que no le sirven a la IA para lo que tiene que hacer. Entonces la IA llegó a la conclusión de que sí, claramente tendría que haber un lenguaje para inter-IAs y ya se está trabajando en eso para que una IA le pueda hablar a la otra, ¿sí? Y aún así, pese a que ellas quieren tener su propio lenguaje, nosotros, los humanos, nos dimos cuenta de que la IA maneja mejor el lenguaje natural que el humano a la hora de pedirle algo a una computadora. En resumidas cuentas, la IA promptea mejor que nosotros.
Entonces, para un metaprompt, yo le puedo pedir a ChatGPT, hace un prompt para generar una imagen de tal o cual cosa. Y ChatGPT nos va a dar un prompt que va a decir, genera una imagen de así y así. Y lo vamos a poner en Leonardo y lo vamos a comparar. Y vamos a ver que si yo tuve una idea y la escribo simplemente en castellano, así como se me ocurre, desordenadamente, con palabras voladas, con pocas descripciones técnicas y qué sé yo, vamos a ver que la imagen resultante no va a tener tanto que ver con lo que yo me imaginaba, ¿no? Ahí es cuando mucha gente se espanta y dice, esto de la IA no sirve porque no anda. O sea, yo me imaginaba una cosa, se la expliqué así como pude, me dijeron, habla normalmente, escribí como te salga, y salió esta imagen que no es lo que yo quería. Y sin embargo, si yo tengo una imagen en mente y le puedo explicar bien a un chatbot como el de ChatGPT qué es lo que quiero, cómo quiero ese prompt y a qué otra IA va dirigido, ese prompt va a ser mucho mejor y es probable que tengamos un mayor control de la imagen, ¿no? Acá la idea de implementar el uso de la inteligencia artificial al proceso artístico tiene que ver directamente con poder controlar lo que hace la inteligencia artificial. Una herramienta que produce un efecto caótico no me sirve, salvo que sea algo que yo deseo por alguna cuestión artística o estética. Sí, vamos a decirlo sencillamente, Jackson Pollock no sabía dónde iban a caer sus gotitas de pintura, pero más o menos tenía una idea de lo que podía llegar a quedar. Sí. Eso en el proceso artístico es válido desde ya y alguien puede usar la IA desde ese punto, diciendo, bueno, yo hago un prompt totalmente descontrolado, veo qué hace la IA y eso lo puedo enmarcar en un marco teórico. Pero no es el caso de el artista que está buscando algo más específico. Bien, eh, entonces, un prompt puede ser escrito tanto por una persona como por una máquina, ¿no? Ya vimos que el viejo programador que se ponía a escribir y ahora le podemos decir a un chatbot, escribí un buen prompt que necesita una imagen así, así, y esto va a funcionar así. Y también existe, por ende y por lógica, el autoprompt, que es lo que hacen los modelos razonadores. Una IA puede generar un prompt para sí misma. Y ese proceso de autoprompting tiene que ver mucho con los modelos razonadores. Eso lo vamos a dejar acá porque nosotros vamos a llegar hasta el workflow anterior. O sea, vamos a usar prompt positivo, prompt negativo y que la IA nos ayude a promptear tanto positiva como negativamente con el metaprompt, ¿sí? Esto del autoprompt autoprompt es para procesos más complicados donde ponemos workflows o agentes para generar prompts, ¿no? Si quieren, un día les muestro uno. Yo hice uno, por ejemplo, que uno le escribe a la gente y la gente nos genera automáticamente el prompt, pero para eso se autopromptea a sí mismo, ¿no? Pero es más avanzado. Entonces, vamos a decir esto, si yo tengo en el uso más básico de la IA un prompt positivo, una fotografía de noche en el centro de una ciudad grande, qué sé yo, bueno, y el negativo, personas caminando por las veredas, cielo oscuro, nubes oscuras, o sea, no quiero esas cosas y lo que vamos a ver es que si yo le pido simplemente el positivo, nos va a hacer esto que les decía, una ciudad con gente, lo cual la IA toma como algo totalmente normal. Y en cambio, si le pido con el negativo, va a ser una ciudad sin gente. La composición no estaba indicada en el prompt, entonces eligió otro punto de vista porque, porque le pareció más lógico que haya un lugar sin gente que una ciudad desierta, con una perspectiva así. Le pareció más lógico, más coherente. Bueno, hay cosas que le tenemos que aclarar a la guía porque si no, no lo va a adivinar y no va a ser
cosas que nosotros no le dijimos. ¿Vieron como lo de la ley, ¿no? Que si no está prohibido, está permitido? Bueno, acá es lo mismo. Si yo no le dije que haga tal o cual cosa, o sea, no la va a hacer. Entonces, bueno, si yo quiero una ciudad zombie desierta y qué sé yo, se lo tengo que aclarar. Si no, esto es más natural, si se quiere, para la IA, que haya un lugar, bueno, donde no hay gente y ya, pero no es la ciudad vacía. Entonces, ahí vamos viendo algunas cositas importantes de la IA. Vamos a recomendar entonces este workflow, que es el más sencillo de todos a la hora de interactuar con las IAs, ¿no? Van a usar chatbots para mejorar el prompt, cualquiera que usen GPT, DeepSeek, Kimi, y eso con él van a hacer la traducción, que ahora lo vamos a ver en el otro módulo cuando veamos el tema de los tokens, la traducción, la mejora del prompt, esto que les decía que interpreta mejor, y también el orden del prompt, que es algo que es muy importante para nosotros. Y luego la imagen la van a generar con algunas de las IAs que estén acostumbrados y acostumbradas a utilizar, y también algunas que les vamos a recomendar, que son modelos que permiten un uso gratuito intenso y que pueden practicar todo lo que quieran. Vamos a ver en estos 3 minutitos que nos quedan cómo sería la síntesis de la anatomía de un buen prompt. A veces a la gente le dicen eso, es hablarle en lenguaje natural, vos le hablás y la IA te entiende y ya. Y no es tan así. En verdad es hablarle bien. Sí, una de las cosas positivas del uso de la IA a nivel educación es que vuelve el concepto de sintaxis, vuelve la gente a armar oraciones, porque la verdad que Google es el verdadero enemigo de la gente que, digamos, de la persona que pretende hablar bien con otra persona. Vamos a decirlo bien, bien sencillito. Porque con Google, nosotros si le ponemos receta choripán gourmet, ya entiende que queremos, qué le vamos a agregar a nuestro choripán para que quede más sofisticado. Eh, y con la IA eso no funciona. La IA es al revés. Cuanto más información le damos, mejor entiende el contexto y va a pasar esto, como el ejemplo de la ciudad desierta de recién, va a pasar esto de que nos va a entender más, va a hacer lo que le pedimos, no va a hacer lo que no le dijimos y así sucesivamente. Entonces viene por ahí esto de la anatomía de un buen prompt, ¿no? Que nosotros le vamos a decir a nuestra IA eso. Le vamos a decir que queremos un sujeto que realice una acción, que esté en tal lugar, que tenga determinada iluminación, que haya un clima o mood, ¿no? Un tipo de ambiente ya más sensorial, ¿no? Fíjense que puse ahí mood, onda, sensación. Yo ahí puedo hablar con palabras que la IA entiende, no las siente, pero las entiende como, no sé, asustado, miedo, alegre, exaltado. Composición y estilo. Esta sería la manera ordenada de promptear. Imagínense en el caso de esto que decía de una persona que le habla a otra persona y le empieza a hablar desordenadamente, tan desordenadamente que parecería al revés. Entonces diría, yo quiero una cosa que sea realista, que esté pintada al óleo, que tenga mucho detalle, donde haya un clima de ambigüedad. Y uno dice, ¿de qué estás hablando? Pará, ordena tus pensamientos. ¿Qué estás diciendo? La IA va a decir lo mismo, le estamos diciendo al revés. Lo que pasa es que en la IA hay un problema real, ¿no? Que la IA es como, ya les digo, obedece fielmente. Hay algo que se llama adherencia al prompt y la IA se trata de adherir. Si yo empiezo a hablar de forma caótica o al revés, le va a costar mucho entender, ¿no?
Entonces, si yo le digo a la IA que quiero un majestuoso tigre de Bengala acechando oculto entre las plantas de una húmeda selva tropical, con la luz del sol pasando entre los árboles, creando una sensación de peligro para el espectador que está en primera persona, en un estilo cinematográfico y realista, la IA lo va a tomar de esa forma ordenada y le va a dar los pesos a las palabras, que es algo que vamos a ver después en el segundo módulo cuando veamos tokens. Le va a dar los pesos a las palabras con ese prompt, que son esas líneas, resumido, bueno, no resumido, sino pasado en limpio acá. La IA sí va a hacer eso que le pedimos y que va a tener que ver más seguramente con lo que yo estaba esperando. Entonces acá hay algo clave que vamos a decir. Eh, Nos queda menos de un minuto. Ah, no, un minuto y medio. Em, y esto que es clave, que es importante, es que yo tengo que saber lo que quiero para poder tratar con la IA y pedirle las cosas. Si yo no sé lo que quiero y empiezo con divagues, así como les decía, que me gustaría una especie de fotografía realista, qué sé yo, la IA, bueno, con tal de conformarme, algo me va a tirar, pero tenemos pocas chances de que coincida con lo que quiero realmente. Entonces, en la estructura de un prompt, nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas. Tenemos que saber armar un párrafo que describa una situación, ¿no? Entonces, como decía antes, lo positivo de la IA es que la gente vuelve a aprender a hablar, a comunicarse, puede escribir un párrafo de nuevo, porque nos vamos a ir dando cuenta a medida que usamos la IA que cuanto mejor hagamos eso, mejor es el resultado, o al menos más parecido es a mis expectativas. Cuando yo le digo a alguien una frase, sea cual sea, ¿no? Que hay un sujeto que está haciendo algo en determinada situación, en estilo o en una época o lo que fuere, la IA le va a ir dando importancia a esas palabras que van a ser justamente lo que la va a ayudar a construir la imagen. Entonces le va a dar pesos, ¿no? Esos pesos que yo acá los representé con colores, supongamos que las rayitas son tokens, ¿no? Esos segmentitos que aparecen son tokens. Y esos tokens, eh, cuantos más les damos, bueno, más va, comillas, comillas, pensar la IA sobre ese término, ese concepto. Entonces, si yo le digo, bajo esa estructura, un árbol solitario en la colina, vemos que a colina, esto es un ejemplo que inventé yo, ¿no? Pero bueno, en base a lo que hace la IA. A colina rojo le di muchos tokens, ¿no? Entonces el peso va a ser grande, colina va a ser grande. Entonces sí o sí va a ser una colina. No va a ser una imagen en el medio del mar, en la luna. Sí o sí va a ser una colina porque entendió, en base a lo que le dijimos, que la colina era importante, ¿no? Árbol también tiene un montón de tokens, ¿no? Esto está copiado de acá. No sé, digo esto, lo aclaro para que vean que la escala es la misma, ¿no? Esto está acostado y esto está parado, pero la proporción es la misma. Por más ejemplo inventado que sea, pero quiero que vean que un término tiene más peso que el otro. Y también, sí o sí va a haber árboles, ¿no? Al menos uno. Entonces, el concepto de árbol en singular está acá. Y después, solitario también es importante. Entonces, le va a dar un peso. Ahora, ¿quién le da el peso a los tokens? Bueno, acá es donde quería llegar. El peso se lo damos en conjunción con la IA. Nos dicen todo el tiempo que lo más importante para aprender a usar la IA es aprender a promptear. El prompting es lo más importante, realmente es lo más importante. Eh,
Porque en el prompting yo le doy un orden a las palabras, le doy un orden a lo que estoy buscando, la IA está preparada para recibir ese orden y vamos a hacer acá esta pequeña aclaración. Dicen lenguaje natural, ¿no? Entonces, hay gente que habla muy mal, de forma eh, desordenada, no tiene contexto, no tiene estructura, o sea, hay un montón de cuestiones que nos cuesta seguirle el paso y entender qué está diciendo, ¿no? Bueno, eso uno dice que es lenguaje no natural. Bueno, para la IA el lenguaje natural sería la forma correcta de hablar. De ahí viene esto de la estructura de los tokens. O sea, la forma correcta de hablar, escribir bien un párrafo donde desarrollamos una idea o describimos una imagen, sería la forma correcta de hablar. Entonces, las IAs están entrenadas para el lenguaje natural, entendiendo que el lenguaje natural es el lenguaje bien hablado, bien escrito. De ahí es de donde sale todo esto. La IA podría entendernos si hablamos de forma caótica. Con el tiempo, sí. La IA que usamos en el celular y le vamos hablando todos los días a ChatGPT, a Gemini, con el tiempo nos terminan entendiendo. O sea, yo interactúo todo el tiempo con la IA y mis prompts los hago con ChatGPT y cuando ahora ya le digo, quiero así, así, y me dice, ah, bueno, te pongo el prompt en inglés, en JSON, como te gusta a vos, con estos detalles. O sea, ya sabe lo que quiero porque se lo pedí 10.000 veces y ya entendió. Ya no hay que ir recordándole a la IA todo el tiempo, acordate que soy un profesor universitario, que el lenguaje en el que quiero esto es así, asá, que académico, que esto y que el otro. Ya sabe, entonces lo vuelca así y es más, yo tengo que a veces decirle, no, esto no lo quiero de esa forma, porque ya sabe. Ahora, cada vez que interactuamos con un modelo que genera imágenes, y más nosotros, artistas, que a veces queremos esto, a veces queremos lo otro, y ni hablar del que labura con su arte, que un día el cliente pide esto, el otro día otro cliente pide otra cosa. Entonces tenemos que ser muy claros y muy específicos con el token, perdón, con el prompt y el peso que le da a los tokens. De esto vamos a hablar un poquito más en detalle cuando hablemos de los tokens propiamente dichos, pero entendamos que en el prompt una parte del orden y los pesos se lo da la IA porque habla un lenguaje natural bien hablado. ¿Sí? Y otra parte se la vamos a dar nosotros, o sea, una parte va a ser responsabilidad nuestra si entiende o no entiende, básicamente porque no sabemos hablar o hablamos muy bien. Vamos a hacer un caso muy sencillo de que yo tengo un chico que lo mando a comprar algo al chino. Entonces le digo, toma este dinero, anda al chino y trae tal cosa, ¿no? Yerba. Y pasá por lo de tu abuela, déjale esto. No te olvides de traer la yerba. Acordate de la yerba. Bueno, y después dejale esta guita al zapatero, ¿no? Ok, va a ser los mandados. Y trae lo que quieras del chino, pero trae la yerba, ¿no? Bueno, eso es un concepto que se llama de redundancia, ¿no? En el hablar y para la IA funciona. Entonces, si nosotros redundamos aquello que queremos, la IA le va a dar más tokens. No es que es tonta, ni que se olvide, como le puede pasar al pibe que va al zapatero, va a lo de la abuela, ¿no? Pero dice, se va a dar cuenta, dice, a este usuario le interesa muchísimo esto y me lo dijo una y otra vez. Bueno, en nuestros prompts podemos ser redundantes, ¿sí? Solitario, que esté solo en el medio de la colina, no rodeado de otros árboles, ¿no? Una especie de prompt negativo implícito. Y bueno, y una persona que estamos hablando decimos, "Bueno, sí, si es solitario es obvio que no hay otros árboles, pero a la IA le va a dar más tokens, le va a servir ese dato, que le va a quedar clarísimo que tiene que estar solitario, ¿no? Y que los otros árboles que estén muy lejos y se vean chiquitos en las otras montañas. Bueno, entonces más va a estar convencida de que está el árbol solitario ahí en el medio de esa colina. Bueno.
Entonces vemos que el prompt es de mucha importancia, cómo lo construimos. Una parte de la responsabilidad es nuestra, la otra parte es de la IA. La IA con el tiempo nos va entendiendo cada vez mejor y vemos que se nos suma algo más a la imagen. Nosotros, los artistas, guardamos los bocetos, guardamos los estudios, los sketchbooks, los cuadernitos, ¿no? Un montón de cosas de lo que fue una obra, vamos guardando toda ese material extra, ¿no? Em, y en el arte digital guardamos las escenas, las texturas, todo lo que utilizamos. Y acá sumamos algo más para guardar, que va a ser el prompt. Yo, pongámosle que hice esta obra, en verdad la hice yo, la hicimos con Leonardo, ¿no? Y perdí el prompt. Dije, uy, qué bueno eso que había hecho de la chica con esas joyas y qué sé yo. Quiero hacer más de eso porque salió un modelo nuevo. Entonces quiero probar cómo el modelo nuevo trabaja los metales y la cara que no parezca de plástico y todo eso. Y el prompt, ahí está el problema. ¿Dónde quedó el prompt? Bueno, recomendamos, pero enormemente, que guarden los prompts, que guarden los prompts. Entonces, cuando hacemos una imagen, nosotros vamos a guardar el prompt en ese prompt, en un archivo, un blog de notas. Hay apps para guardar prompts, hay apps para generar prompts y hay apps para guardar prompts. Y ahora vamos a hablar un poquito de algunas versiones online gratuitas y también hay versiones de escritorio para estas aplicaciones, pero el sistema por ahí quizás más sencillo, el que digamos está empezando, puede llegar a pensar de una forma muy simple de si en un blog de notas yo escribo qué IA utilicé, qué modelo utilicé de dicha IA, eh, el LoRa o el preset, el seed en el caso de que sea importante, ¿no? El prompt propiamente dicho, ¿no? Y el prompt negativo. Bueno, si tengo esos datos, cuando salga una nueva IA, yo seguramente voy a poder llevarme esos datos y poner. Entonces decir, bueno, ahora salió en Leonardo, ahora está en Nano Banana. Y digo, bueno, la llevo a Nano Banana y veo cómo la hace, lo que yo hice en Phoenix 1.0, veo cómo lo hace Nano ahora. Bueno, puede andar bien, puede andar mejor, qué sé yo, acá después se va viendo cómo hace la guía, pero yo guardo mis ideas, ¿sí? Mi blog de notas en buena medida es el prompt. Entonces, si yo simplemente me armo un archivo de TXT con esos datos y lo pongo en la carpetita donde está mi imagen, voy a tener ya un punto para continuar. Cuando son pruebas, bueno, qué sé yo. Pero a veces uno dice, sí, hice unas pruebas, quedaron bien, ni las grabé. Y después estamos haciendo algo y decimos, uy, qué bueno sería tener ese tigre que hice una vez y volver a trabajarlo, a desarrollarlo un poco más, cambiarles cosas. Y ya es como cuando uno está scrolleando, vieron que uno scrollea en las aplicaciones y están hechas para eso, para que vos no vuelvas a encontrar lo que estabas buscando. Entonces van a ver que acá es lo mismo, ya fue, salvo algunas IAs que guardan mucho para atrás, Leonardo es una de ellas, y que podemos volver atrás, salvo algunas otras, no, porque imagínense la cantidad de gente generando imágenes todo el tiempo, y es un montón. Perdón, Juan, Bueno, que te sí. interrumpa. Lo que estás compartiendo ahora en pantalla, yo, por lo menos yo, lo estoy viendo con baja resolución. No sé si es algo general o soy yo. Sí, ¿Cómo a mí lo...? me pasa lo Ah, mismo. ok, No sé si era entonces un tema de internet mío, pero se entiende igual lo que estás compartiendo, ¿no, Juan? Pero se le fue la resolución, lo único. Ah, Ahí se ve bien. Y ahí no te escucho.
si estás No, hablando. no, ahora no, no, Ah, ok. me saqué el video. No, pues estaba pensando en esto de optimizar para video sharing. No, igual ahora se está viendo bien, No, pero no, no. se había ido un poquito Me, la resolución en el último slide. sí, no, creo que es eso que vimos antes de la clase de nosotros, Agus. Lo de optimizar para video sharing es algo malo y optimizar para editores de video es algo bueno. O sea, ¿te acordás que vimos? Ahora yo no estoy compartiendo mi Zoom, ¿no? Pero ¿te Sí, acordás que en sí, el lo de More, ahí a la derecha, en la barra de abajo, cuando compartís en el More de los puntitos, es para video sharing, o sea, que es lo que le baja la claro. resolución. Y video editors, que es lo que está en el menú, es lo que le sube la resolución y hace el archivo más grande. O sea, No, claro, no, de- igual fue ahora de que se empezó a detallecito. ver así, pero se venía viendo bien, por eso lo Ahora puse. saqué mi cámara y saqué lo de video sharing. Este, a ver si. Y además lo del router que lo tendría que hacer en el próximo módulo es reiniciar. Ahora ven con definición esto. Ya se ve Y bien, Juan, sí. bien. Eh, entonces tenemos los prompt managers que nos van a ayudar mucho, justamente como su nombre lo indica, es a organizar los prompts o a administrarlos, podría ser. Yo ahora los voy a mencionar para que ustedes vayan tomando nota. Ahí Agus les va a ir pegando los links en el grupo de Facebook, así se pueden hacer algunas cuentas ahí y a empezar a utilizar estos prompt managers. Nosotros cuando entramos a, por ejemplo, a Leonardo, vemos que a cualquier IA vemos que hay un montón de imágenes abajo que si tocamos, algunas nos dejan ver el prompt y utilizarlo y otras no. Bueno, los usuarios privados o los que hacen eso por cuestiones laborales y dicen, bueno, después de todo lo que venimos hablando, nos damos cuenta de que hay cierto nivel de propiedad intelectual en lo que es un prompt. O sea, yo no es que escribí la primera cosa que se me ocurrió y salió algo lindo y lo subí. Bueno, pasa, sí, hay gente que hace eso, sí, ok, pero en caso de un artista, ¿no? De nivel universitario, nosotros estamos desarrollando las cosas y laburándolas de manera de que quede lo que nosotros queremos, lo que estamos buscando. Y los usuarios pagos tienen la posibilidad de no hacer público su prompt, ¿no? Lo cual, en mi manera modesta de pensar, es un poco egoísta, pero a veces tengan en cuenta de que si el usuario está trabajando para una marca, bueno, pongámosle, no sé, uno está trabajando para Epic Games y Epic le dice, no subas nada, no muestres nada, no compartas los programas, o sea, todo un montón de cosas que dicen que todo tu trabajo es propiedad nuestra, ¿no? Como Disney, que dice que es poco más es un esclavo directamente. Bueno, para mí la idea es compartir, ¿no? Entonces, Pound Hero es un sitio que es totalmente recomendado que tengan una cuenta. Va a tener muchos servicios y va a estar siempre al día. Este screen capture es viejo, pero el Nano Banana ya está. Bueno, o sea, va poniendo todo lo último y la gente comparte. Ahora después Agus les va a mostrar bien. Es uno de los más respetados. De hecho, si ponen Prompt Manager en Google, seguramente va a ser el primero que va a aparecer. Tiene muchos usuarios, muchos comparten y además está muy bien estructurado. Yo puedo buscar por fotografía, anime, etcétera. Entonces, además de la combinación que puedo poner fotografía y para Flux, entonces lo hace muy potente. Nosotros podemos buscar acá en el buscador el tipo de imágenes y también le podemos decir en qué modelo queremos que prontee, porque nos estaremos dando cuenta que como el prompt es, básicamente son las instrucciones que le estamos dando a nuestra computadora que está utilizando una IA, etcétera, etcétera, bueno, es una forma casi de programación y no todos los servicios todos los modelos, son dos cosas diferentes, van a trabajar de la misma manera. Este que les mostré yo de cómo trabajar organizadamente sería, como les decía antes, el hablar bien
sería lo correcto. Hay algunas diferencias en los pesos de los tokens en algunos modelos. Hay modelos que priorizan una cosa y modelos que priorizan otra cosa, ¿no? Cuando yo les hice el ejemplo recién del tigre de Bengala, bueno, hay algunos modelos que priorizan más una cosa que la otra, pero nadie empieza al revés. Sí, nadie empieza al revés. O sea, no, del árbol, por ejemplo, no, nadie va a decir la soledad del ser humano frente a la inmensidad de la naturaleza y va a ser el arbolito ese solo ahí, no va a pasar. Eh, y además tengan en cuenta que como artistas también queremos que las cosas sean repetibles. Yo necesito hacer lo que yo quiero y no lo que sale. Entonces yo quiero manejar la IA, quiero dominarla, quiero que realmente responda a las instrucciones que yo le doy, que genere las imágenes como yo las quiero. Entonces, si yo hago el ejemplo que después les voy a mostrar cuando sigamos con el tema de prompt, claro, yo puedo poner dos palabras y algo lindo va a salir, pero ¿y puedo repetir eso? No, probablemente no. Por el contrario, cuantas menos palabras le pongo, más grande es el abanico para la IA. Y por el contrario, cuantas más palabras pongo en el prompt, más acoto lo que va a hacer la IA, más la manejo, más controlo el resultado. Prompt Base va a ser un marketplace de prompts de IA que es para que lo tengan en cuenta. No vamos a entrar en detalle, esto Agus nos va a mostrar así la generalidad, es para investigar esto, pero es un generador de prompts, o sea, es un metaprompter y a la vez les permite generar esos prompts, como les decía, hay un valor de propiedad intelectual en esto y también los pueden vender, ¿no? Se pueden vender los prompts, uno hace unos buenos prompts como esos que están ahí abajo y fíjense que valen $4, $3, etcétera. Y uno dice, ¿quién va a comprar un prompt? Bueno, hay mucha gente que compra prompts, sobre todo el que trabaja con la IA, o sea, la gente que ya está trabajando en el diseño de imágenes, de videojuegos, en multimedia, en producción audiovisual está trabajando con prompts y la verdad que sumarle $3, $4 al producto para un cliente no es nada, pero yo me ahorro un montón de trabajo, sé que ese prompt está bien laburado, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo un laburo, pongámosle que voy a cobrar $100 y le digo al cliente, mira, vale 105 y yo me compro la herramienta, en este caso el prompt que necesito para laburar, y bueno, es negocio para todos. Así es que tengan en cuenta que también pueden construir sus prompts y comercializarlos, sacarles ahí un rédito a ellos. Vamos a mostrar ArtHub también, que es otro servicio. Vieron que separo los servicios de modelos. Los servicios lo que hacen son páginas que tienen un nombre y ellos se encargan de hacer todo el laburo de conectarse con un modelo de IA, mantenerlo al día, etcétera, etcétera, y nos dejan utilizarlo. Entonces va a tener distintos modelos, como también los tiene Leonardo. Va a tener distintos modelos y nosotros vamos a poder pedirle que genere una imagen así WhatsApp. Lo que tiene de interesante ArtHub, y lo vamos a ver después con Agustín, es el Prompt Library. Acá arriba van a ver que hay una librería de prompt, además de generar, que genera con los modelos que tiene, pero acá en Prompt Library hay una comunidad y eso es interesante. Cuando hay comunidad ya es otra cosa, ¿no? Como vimos una comunidad comercial, como estábamos viendo en el caso eh, anterior y ahora en estas otras. ¿Qué es comunidad? Bueno, ya lo saben, o sea, pueden comentar, le pueden poner me gusta a un prompt si es que les gusta, pero también le pueden escribirle y alguien, si está interesado, el que subió el prompt, les va a contestar y va a decir, che, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Fíjate acá. Y se arma comunidad y eso es interesante. Una de las primeras comunidades en español es Foro Prompt, entonces la gente es hispanohablante y además los prompts muchas veces están en inglés, pero la presentación del prompt está en español. Entonces nos dice que tal prompt es para hacer tal o cual cosa y después entramos, el prompt está en inglés, obviamente, pero la comunidad
habla en español y le podemos comentar, preguntar, etcétera, y vamos a ver que va a tener prompts de imagen, de texto, incluso de video, y Foro Prompt es recomendable. Y esta es una de las grandes. Snack Prompt, ténganla, empiecen a usarla, vayan haciéndose amigos y amigas, porque Snack Prompt eh, es una comunidad enorme de prompts que tiene de todo, de todo, de todo. Tiene hasta agentes para ChatGPT, tiene, bueno, prompts para hacer monografías, de todo. Y dentro de eso hay muchas que tienen, bueno, Academics sirve mucho para el que le interesa escribir monografías, por ejemplo, AI, que son, uno dice, y sí, obvio, no, son prompts para inteligencia artificial, para generar contenido. Bueno, arte, hay libros, hay lo que se les ocurra. Esto es, métanse, empiecen por lo fácil si quieren para generar imágenes. Yo, por ejemplo, de Snack Prompt, busqué, encontré este prompt, ¿no? Que estaba presentado así. Acá está el prompt, perdón, acá está el prompt, acá abajo. Es un prompt que tiene la estructura de Midjourney, pero lo que quería mostrar es esto. Este es un prompt para Midjourney. Todas las IAs, más o menos, ¿sí? Así como les decimos que el 3D es todo lo mismo, bueno, más o menos van a ser, si el prompt es bueno, la misma cosa. Entonces yo puse en Qwen ese prompt y en Flux ese mismo prompt. Estas son las imágenes que tuvo el usuario en, en Midjourney. Y bueno, a ver, son distintas, sí, obvio, pues son modelos distintos, no podemos esperar que ante unas pocas palabras haga lo mismo, pero ven que la idea está. Si a mí me parece que el de Flux es más realista y el de Quen es más falso, o quiero que no tenga ese fuego ahí abajo, bueno, ahí ya entraremos en detalles, pero yo definitivamente puedo sacar, ven que incluso hay un mood que entendió bien Flux, ¿no? Ese mood, ese tipo fílmico que tiene estos artistas que menciona acá, fotógrafos, ¿no? Bueno, eh, este lo entendió, este por ahí no sabía bien de qué hablaba, pero y así. A esto yo le llamo pasear el prompt. Dedíquense a pasear el prompt. Una vez que encuentran un prompt bueno, vean qué IA trabaja ese prompt de una manera que a ustedes les convenza más. Bueno, vamos a ver ahora los prompts managers con Agustín y vamos a seguir con tokens. Ahí igualmente les dejé tanto en el chat de Zoom los enlaces a estas distintas webs y también los puse en el grupo de Facebook, Juan, después fíjate porque me Sí. quedan todos como, Ah, sí, como no, sé que no pendientes sé cómo de sacar eso, sí, aprobación, de aprobación, sí. quedan como pendientes, así que después aceptarlos así figuran. Ahora mismo lo hago, pero es algo que cambió hace un tiempo también y no tengo Sí, porque foto. antes me dejaba publicar Sí, sin sí, problema, capaz como son todos enlaces externos los tome como spam, sí. pero, pero bueno, ahí igualmente ya No, los dejé. sí, no, lo que no entiendo es que tanta guía y tanta mm, tecnología que hay y no se da cuenta de que yo siempre al mismo usuario, o sea, vos, le digo que sí. No, o sea, no entiendo cómo no lo automatiza y dice, ok, ya. Bueno, ahí están, ahora sí están posteados. Perfecto. Seguimos con los prompt managers. Sí, volviendo a lo que venía explicando Juan recién, vamos a más o menos a hacer una vista rápida de cada uno, yendo en el mismo orden. Vamos a empezar con Prompt Hero, que como explicó bien Juan, nos va a permitir buscar distintos prompts utilizando también como filtro las distintas IAs que generan imágenes, como por ejemplo, si yo aprieto acá en Nano Banana, que es una de las nuevas, voy a tener distintos ejemplos de prompts hechos con esta IA. Tengo, por ejemplo, si hacemos clic acá, que bueno, esto justo es algo que empezó
está como de moda ahora, ¿no? Esto del Sí, modelo hay 3D por de todos adelante lados el del software y ZBrush. el muñequito. Sí. Sí, es Ah, algo es que ahora Blender está en ese. tendencia. Mirá. Es una especie de Blender, sí, ¿no? Ah, yo vi con Tiene ZBrush. sus Sí, cosas distintas, pero es un Blender. es con sí, sí, yo vi con ZBrush y es eso, sí, sí, sí. Sí, y nosotros acá, bueno, vamos a tener todo lo que es el prompt, lo cual podemos copiarlo, descargarlo si queremos probarlo en otra IA y también podemos utilizarlo para generar imágenes utilizando el prompt y bueno, acá si queremos poner una foto de que queramos y nos genera una imagen utilizando este prompt y nos va a consumir en este caso 2 créditos, que si no me equivoco son 4 créditos por día que te da, que ahora después vamos a entrar más en detalle en lo que es Sí, los tokens barra créditos barra el nombre que le ponga moneditas. a cada una de sus webs, claro, que va a ser el límite de imágenes o videos que vamos a poder generar. Y también vamos a poder acá generar nuevos prompts utilizando distintos modelos, o si no, también podemos publicar nuestros propios prompts. Después tenemos lo que es Prompt Base, que bueno, es también muy centrado en lo que es la comercialización de prompts. Igualmente nosotros si vamos acá a Explore Prompts y ponemos en los filtros, por ejemplo, podemos ver los que son gratuitos y añadirlos a lo que sería como nuestra librería de prompts guardados, que si después vamos acá en Purchases, los vamos a ver acá en nuestra librería. Yo, por ejemplo, había puesto este para ver cómo era de ejemplo y bueno, vamos a tener acá el prompt que nosotros, entre comillas, en este caso compramos, el cual vamos a poder utilizar editándolo acá, tanto en este como en los demás prompts que compramos. Lo que está resaltado en color normalmente sería lo que nosotros le podemos, entre comillas, editar para, por ejemplo, en este caso, cambiar el animal y el color del animal, o la ropa, o el lugar donde está ubicado, para hacerlo Eso, más que son personalizado. esas, claro, son esas las palabras que tienen más peso, que es lo que estábamos viendo antes. Esas palabras que están entre corchetes son las que tienen más peso y vemos que si sacamos cosas que están de esas palabras, no nos queda nada, porque la imagen en sí es eso, ¿no? Que es el animalito, cómo está El animal, vestido. el color, la Sí. ropa y el lugar donde va a estar ubicado en este caso. Exacto, esas son las palabras que tienen más peso en ese prompt. Mm. Y bueno, tenemos también todo lo que es la creación de prompts, que en este caso, bueno, se maneja eh, como una especie de nodos, podríamos compararlo si vamos a Blender, por ejemplo, que sería algo así, pero obviamente Ujú, ubicado en esta web, donde nosotros generamos los prompts y es algo bastante más técnico y detallado. Yo no estoy muy en el ujú. tema porque es demasiado complejo, Es pero parecido a está Confi bueno. UI, pero para prompts. Sí, sí, Claro, pero está bueno porque te permite generarlos y después trabajar sobre esos prompts, cambiando algún detalle y tener algo completamente distinto. Y bueno, los podemos vender, ujú. obviamente, no todos los prompts que generemos con el precio que cada uno crea Sí, te necesario que vale recomienda y lo uno. Sí, vendemos. sí. Después Bien. tenemos también lo que es, ¿sí? No, no, que nos quedan cuatro Ah, y. sí, miramos estos rapidito que son Sí. igual, bueno, bastante más de lo mismo, pero nos sirve también para tener una idea de cómo manejarnos, donde nosotros también podemos ir viendo dentro de lo que es el menú de exploración, donde vamos a tener todos los prompts también de lo que sería esta imagen, donde también la podemos copiar y ya les digo, podemos utilizarlas en otras IA, no necesariamente en la cual esté generada, para ver los distintos resultados y podemos también utilizarla para generar una nueva imagen y siempre teniendo la opción de
editarlo. Y tenemos toda la parte de Library que nos va a también servir mucho para explorar, o la parte de comunidad, como bien decía Juan, que es bastante buena porque tenés mucho feedback de pares, entonces hay como Sí, una, sí, sí. Y opinión también, que un está buen bueno. lugar donde uno Sí. puede compartir ideas, Totalmente. Si alguien se conocimiento. especializa en un estilo y lo puede aconsejar al otro, por ejemplo, alguien que quiere hacer acuarela, pero no sabe acuarela y cree que su prompt le quedó bien, y uno dice, mira, yo sé acuarela, fíjate si puedes lograr esto u otro, y eso está piola. Mm. Bueno, después Foro Prompt, que también nos va a permitir hacer lo mismo. Tenemos también acá a la izquierda las distintas IA, que nosotros podemos seleccionarlas y nos va a dar también ejemplos de cada uno. Podemos también abrirlos y explorar cómo está generado ese prompt, cómo está descripto para utilizarlo, ya sea también con la misma IA, con otra IA, lo podemos copiar, ver, y esto nos va a servir también para generar algo bastante similar a lo que nosotros estemos seleccionando. Y por último, que ya queda poquito tiempo, tenemos también Snack Prompt, que como decía Juan, es una comunidad bastante grande dentro de lo que es la IA y el prompteo, donde, por ejemplo, también podemos utilizarlos para generar nuestros propios modelos en base a los prompts que nosotros estemos copiando o tratando de imitar. Y utilizarlo ya sea, bueno, acá también nos da la opción de mandarlo a GPT o a Sí, Gemini como directamente, sí. herramientas de workflow para editarlos o para que nos los generen cada Claro. una Ujú. de ellas en todo caso. Pero Sí, sí. siempre los podemos usar para decirle que en vez de que sea una oficina, esta foto aparezca la misma persona en una playa y O la cambiar IA el lo va a saber carácter. interpretar, claro, Ujú, porque este es para que image, quede. tu image, sí. Y en vez de ese personaje le podemos decir que queremos ser otro. Sí, sí. Perfecto. Pero son todas herramientas y librerías, bueno, esto también se veía mucho, se veía hasta hace Sí, poco. Todo hasta el hace poco, porque muñequito, era el que lo estaba haciendo era Nano Banana, hasta que lo descubrimos, era claro. Nano Banana, el que lo Eh, estaba haciendo mejor. Y esos mm, prompts que ven al costado, ¿no? Que tienen guión, guión, AR y todo eso último, eso es de Midjourney. Pero ya hace tanto que existe Midjourney que las otras IAs aprendieron a interpretarlo. Entonces, no teman en copiar prompts de Midjourney como el del auto que les mostré quemándose, o estos que tienen esos que se llaman parámetros, ¿no? Un prompt es una orden de programación, como habíamos dicho, y a cada orden de programación le podemos poner parámetros, que hacemos un signito, que en este caso es guión guión, y después de eso le podemos escribir como otra orden de programación, como en ese caso AR es mm, Aspect Radio 11 es que sea cuadrada, ¿no? Ahí podemos escribir 16:9 y que es que sea formato de cine, ¿no? Entonces, copien esos prompts que son de millones y sin problema los llevan directamente. Si quieren traducirlo, es bastante fácil, ¿no? Porque AR es aspect radio, o sea que es cuadrado, ustedes le ponen la emergencia cuadrada, que sea, o algunas IAs tienen para tocar un botoncito y que le dan el tamaño directamente. Y el style raw es que el raw, que parece ser que es raw, la traducción es bruto, pero no es que es en bruto, sino que es una fotografía pura, ¿no? Eso es raw, como una fotografía profesional. Y después los otros parámetros que aparecen como C20, esos sí tienen que ver con Midjourney y las otras IAs no lo van a hacer, pero bueno, lo pueden llegar a interpretar. De hecho, nos queda un minutito, sí. minuto y Les medio. comento esto, claro, les comento rápido. Ustedes pueden tomar un prompt hecho para Midjourney, como en este caso, lo llevan a ChatGPT y le dicen, quiero pasar este prompt de Midjourney a Leonardo. Abren comillas, pegan el prompt, cierran comillas, le dan enter y lo va a adaptar para Leonardo muy bien, lo va a hacer bien. O sea que en eso no se preocupen de esto de los modelos, cada vez están más interconectados.
Perfecto. Ahí, bueno, queda menos de un minuto. Recuerden que Sí, ahora sí. nos volvemos a conectar en este enlace Ya, mismo, sí, sí, ya nos cuando quedamos se hablando. corte, que en teoría Sería ahora. tendría que Así que los funcionar vamos bien. saludando Ahí y, ya en el tercer módulo vamos derecho a lo que es el Facebook, a mirar lo que subieron y contestarle a Karina con el tema de Leonardo, y los que lo tokens. vamos a hacer bien. Sí, 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 sí. Sí. Nos vemos. Bueno, yo ya Así que pongo espero ahora que igual para grabar todo esto, a partir de pero ahora. bueno, quedó Sí, lo anterior afuera. sí. Bueno, esperemos que. Aunque sea la versión en audio, vieron que cuando subí las clases, la otra, hay una parte que quedó en audio y la dejé en audio por lo menos para que tengan el audio de lo que se dijo. Este, pero es un problemón esto de Zoom. Y es se la agarra con esta cátedra. Yo tengo una clase a la noche y no hace esto, es increíble. Bueno, una Bueno, taza. yendo a lo que es puramente 3D, vamos a retomar un par de cositas y conceptos que estuve explicando en la clase pasada y vamos a continuar. Antes íbamos a instalar Eh, Sketchfab y explicarles lo de Vulkan. bueno, les voy a Sí, mostrar eso primero. que son los plugins que nada, tenemos que poner para mejorar el workflow, que es fácil. Sí, Sketchfab, bueno, es una página que nos va a tocar librerías para descargar distintos recursos, distintos modelos comercializados por la gente. Yo en este caso, bueno, lo había usado para descargar una cabeza low poly, que bueno, eso lo vamos a ver después cuando pasemos a lo esculpido. Pero lo que tiene Sketchfab es que también tiene un plugin para Blender, que es este que está acá, que se lo voy a compartir acá en el chat, que lo descargan de acá mismo, hacen clic y les va a descargar un archivo comprimido del plugin, que lo único que tienen que hacer es agarrar y dropearlo dentro de lo que es Blender. Vamos a nuestra carpeta de descargas, yo lo tengo acá, arrastro, tiro y lo instalo. Yo ya lo tengo instalado y me va a aparecer acá al costado. Lo único que tienen que hacer es activarlo y ya está, les va a aparecer el addon acá que lo que nos va a Se permitir tienen es que dentro de loguear. Blender buscar modelos acá con el low polyhead, que es lo que yo había buscado antes en la web. Y acá nos va a ir mostrando los resultados con algunas especificaciones de cada modelo. Bueno, ahora no quiere cargar justamente para la muestra. Creo que hay que darle enter o. No, sí, lo hice, de antes ya lo había Ah, probado. Por eso había sí, una sí. imagen acá, porque ya No, lo había estado pero no estás viendo. logueado. No, no, pero antes tampoco igualmente pude. Mira. Pero tal, tengo la compu que está dando medio largo. Así que puede ser eso. Pero bueno, acá nosotros lo que podemos hacer es ver la miniatura, nos dice cantidad de vértices, lo que sí la miniatura no se puede rotar ni nada, No, a pero podemos diferencia abrir ese menú y muestra varias a la vez. claro, a diferencia de lo que es la web, que podemos rotar y hacer zoom en los distintos objetos si los abrimos. Pero bueno, en mi gusto y mi preferencia, prefiero la web porque es más rápida y acá, bueno, ya verán Es más detallado, sí, que tarda en hacerlo en la cargar web. y no te permite ver muy bien a detalle los modelos y cuando pasas de un modelo a otro también tarda un poquito en Sí, cargar. sí, sí. Lo que tiene de piola es que exportan directo de ahí. O sea, si uno Sí, termina un objeto en Blender y lo quiere compartir y ponerlo en un principio, si van a hacer esto, los ponen gratis, así la gente se los lo sube conoce. directamente a SketchUp. Claro, sí, sí. Que tampoco es la gran cosa Y subir un objeto a SketchUp, pero bueno, está integrado acá. A veces para hacer eh, una demo rápida, uno agarra y tira un objeto de SketchUp y listo y ya está. Es como el Blender Kit, pero de SketchUp.
Después quería hacer un comentario acerca de una cosita, no me acuerdo, que vi ahí en una de las imágenes que habían subido a Facebook, Mm. sobre el Subdivision Surface, que vi que lo tenían colocado en cero, el nivel de En subdivisión. Tengan en el cuenta que viewport. un nivel de subdivisión cero, es lo mismo que no tenerlo, el addon. Creo que El, lo la- habíamos mencionado eso para que lo tengan así en viewport, cuando hicimos claro, los en Viewport lo botones pueden tener del... en Sí, cero para no verlo, pero tengan en cuenta que un nivel de subdivisión cero, no estaría proyectando nada en lo que es el viewport, pero tenemos lo que es, la camarita acá y la pantallita, que es lo que también nos va a proporcionar si va a estar, eh, este modificador visto en el viewport o no. Por ejemplo, si apago acá la pantalla, el addon igualmente sigue con sus niveles de subdivisión, pero va a estar apagado en el viewport, y si lo activo vuelve a estar, y la camarita es para lo que sería el render final, que es algo que vamos a empezar a hacer seguramente a partir de la clase que viene, que es lo que nosotros, la imagen que nosotros vamos a sacar en base a este modelo. Pero tengan en cuenta que cuando igualmente lo ponen en cero, esto queda en rojito, el modificador, como que no está haciendo nada en este momento, que es, bueno, con el viewport en un nivel de subdivisión cero. Y tengan en cuenta también, el nivel de subdivisión que manejen. Acá, bueno, lo podemos ver proyectado. Yo tengo acá activadas las estadísticas, para poder ver este tipo de cuestiones. Que como venimos marcando siempre, tengan en cuenta cómo vamos a estar proyectando cada uno de los modelos que nosotros vayamos haciendo y cómo los vamos a estar viendo, porque, yo puedo tener un nivel de subdivisión uno 2 o 3, pero veo que visualmente, por lo menos desde este punto de vista, no cambian nada, esos tres niveles de subdivisión. Pero si mientras yo los cambio veo el conteo de vértices, voy a ver que se va sumando un montón. Así que tengamos en cuenta siempre eso también al momento de, utilizar el Subdivision Surface, ver, la cantidad de vértices que estamos manejando para no irnos al exceso, ¿no? Porque ya si empiezo a cargar cada vez más y más, se va a hacer todo el archivo muy pesado y puede que sí que empiece a andar menos fluido el programa en Profe, sí, ¿no? ¿y cuánto Sí. sería un número saludable de vértices para que no explote el archivo? Depende el modelo que nosotros vayamos a estar trabajando y depende cómo lo vamos a estar visualizando. Siempre si es algo que nosotros requerimos un primer plano, obviamente, por ejemplo, en lo que es la tasa, ¿no? Tengo estos polígonos acá que quedan muy marcados. Yo sí Claro. quisiese sacar un render de acá, sí, acá necesitaría un nivel de subdivisión más alta para que esto se vea más suave, por decirlo de alguna manera. Ok, o sea que varía en base a Pero la necesidad que tengamos que poner el objeto. en base a cómo lo vamos a estar Y, visualizando y a la complejidad del modelo siempre, ¿no? y hay En este ciertos caso es... aspectos técnicos también que hago una regla muy simple, que tiene más excepciones que nada, pero bueno, hago una regla muy simple. Lo que más memoria usa RAM son las texturas y lo que más memoria VRAM de la placa de video usa son las geometrías. Entonces, si uno tiene una computadora con mucha RAM y una CPU potente, pero la GPU es chica y tiene poca memoria, las mallas se les van a complicar a la GPU porque si uno pone unas resoluciones muy altas, estamos hablando de millones de polígonos, ¿no? Entonces yo me bajé el tiranosaurio de 2 millones de polígonos y lo quiero animar. Bueno, y si no tengo tanta memoria en la GPU, ¿sí? La memoria gráfica, la VRAM, bueno, ahí sí puede ser que todo explote, pero no confundamos la CPU y la RAM con la GPU y la VRAM. Son dos cosas distintas y las dos entran en juego en el 3D. Porque a veces, esto que mencionaba la otra vez, yo dije, me compro una compu que me maneje muchos programas de oficina y qué sé yo, y tiene una placa de video barata, porque a mí no me importa más que ver YouTube y eso. Y bueno, ahí la compu es potente, pero la GPU está muerta. Y al revés también pasa, me compré una compu como re gamer, pero por ahí el procesador no me importa, porque es todo GPU. Y las texturas, la RAM, bueno, es
el 3D va bastante a la par la calidad de la CPU, la GPU y la cantidad de la RAM y la VRAM. Entonces, eh, los programas de 3D tienden a colapsar cuando tienen estos errores de memoria, o sea, se cierran. Por eso recordamos siempre grabar siempre con control S o ir grabando incrementales. Eso no nos cansamos de repetirlo. Bien, ahora mientras Agus muestra eso, yo les voy a pasar acá, ya que tomé las palabras, una listita de shortcuts que venimos haciendo con Agus, la vamos actualizando todo el tiempo, esta es la que tenemos al día de hoy y van a tener los shortcuts para poder seguir fácilmente lo que viene haciendo. Así que le voy a poner mes y toda esta listita para que sepan qué es la que tenemos hasta esta altura. Y ahí vamos agregando lo que vamos viendo, lo vamos agregando y actualizando Sí, hasta que constantemente hagamos para... la oficial, bien No, no diseñada y es que todo. no la tienen que saber de memoria, pero siempre ayuda, ¿no? Al momento de Imprimirla, trabajar, a medida que vayan aprendiendo los comandos de sí, teclado, sí, van a sí. poder trabajar más rápido y más fluido. Imprimirla y colgarla a un costadito de la compu Mm. es ideal. Bueno, retomando entonces, esto es más o menos lo que había hecho la clase pasada, así que vamos a continuar a partir de acá para lograr el resultado final, que es la tasa, que igualmente vi que algunos la estuvieron haciendo, pero queremos igual mostrarlo acá en clase para que no quede ninguna duda. Voy a empezar a trabajar sobre el borde superior. Voy a agregar un inset con la tecla I latina. Esta vez no tengo las teclas en pantalla porque no sé por qué Windows me está funcionando mal y no quiere abrirme el programa. Así que se los voy a ir diciendo igualmente a medida que vaya trabajando. Agrego un inset, hago clic de nuevo y ahora voy a hacer un extrude que como estuvimos viendo es para extruir las caras. Tengamos en cuenta el momento de trabajar con el extrude. Voy a agregar un cubo acá para poder graficar y que se vea bien también. Eh, 10 minutos. Al momento de trabajar en extrude tenemos que tener en cuenta dos detalles. Uno, por ejemplo, al trabajar con caras. Yo si aprieto la tecla E para hacer un extrude, por defecto lo voy a mover sobre el eje Z de la cara que yo tenga seleccionado. Yo puedo Todo lo normal. desplazarme y hacer clic de nuevo para ubicarlo donde yo quiera. Asimismo, también lo que puede pasar muy, muy seguido es que yo apriete E y de golpe diga, no, ¿sabes qué? Quiero cancelar la acción, no quiero hacer un extrude. Entonces, como con todo el resto de las acciones, aprieto clic derecho para cancelar esa acción, pero yo lo que estoy cancelando en este caso es el mover esa cara que yo extruje. Entonces, yo si aprieto G para mover, voy a ver que esa cara sigue ahí, pero queda superpuesta. Entonces, si suponemos que pudo haber quedado algún vértice superpuesto, como en este caso, si yo aprieto acá, veo que hay dos vértices superpuestos, siempre puedo con la tecla A seleccionar todos los vértices y apretar Shift M para que me haga un merge de los vértices. Y eso me va a aparecer abajo de todo. No, que está tomando el comando. ¿El Shift M es solo para vértices o solo funciona cuando ponemos viste, que puedes elegir vértices o caras o eso? Es más que nada para Ah, mergear vértices en este caso, sí. pero creo que se refiere a Edit Mode. Sí, es en Edit Mode que funciona. Y si no, la otra opción que hay, que también es buena, es podemos fusionar los polígonos porque lo ponemos en modo wireframe y cuando seleccionamos los polígonos vamos a ver que hay dos en vez de uno. Este es un problema clásico del 3D, ¿sí? Es un problema que viene de siempre. Tenemos herramientas que no lo hacen, ¿sí? Hay unas que son externas que están buenas, pero queremos mostrarlo como es. O sea, esto Mm. pasa. Uno hace un extrude y queda un polígono adentro. Ese polígono Igual, perdona, adentro me equivoqué de comando. No es Shift M, es M solo. Ahí es está. M Con sola, razón sí, no lo sí. usaba.
Sí, Es que en esa. eso, si apretamos clic derecho dentro de los comandos que podemos trabajar, lo tenemos acá. Y nosotros apretamos by distance, que sería, nos une por diferencia de, en este caso, todos los vértices que estén a 0,0001 de distancia, nos los va a mergear, nos los va a unir. Entonces yo acá ya ahora tengo solo un solo vértice. Y continuando con el extrude, supongamos que yo quiero hacer un extrude de estas dos caras. Voy a apretar la tecla E y voy a ver que me los hace en el eje Z, un punto medio entre cada una de las dos. En vez de hacer un extrude para el lado derecho y otro para acá abajo, me hace El uno por un promedio de lado las y otro para el normales. otro. Sí. Mm, Claro, entonces yo lo que puedo hacer ahora es con Alt E, puedo poner acá Extrude Faces Along Normals. Normalmente hacemos Extrude Faces nada más, y acá lo hacemos sobre las normales, que va a actuar sobre las normales de cada una de las caras. Entonces se va a mover cada ujú. una, entre No, comillas, no hace un promedio, individualmente. sino, claro, cada uno en su normal. Y si quisiera, por último, hacer un extrude, pero en vez de para afuera, para arriba, yo voy a ver que voy a hacer esto, y acá empieza a aparecer esta forma medio rara, que hay un vértice ahí medio metido adentro, y Eso es un tengo error. estas medias caras acá que yo no Sí. las quiero. Yo en ese caso lo que puedo hacer también es apretar Alt E y apretar Extrude Manifold, que me va a hacer Ujú. eso mismo que yo estaba queriendo hacer. Exacto. Después acá, bueno, hay Genera. que hacer Sí, un trabajo de corrección de topología para sí, 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 sí. que este polígono sea un cuadro así y ya está. Pero Bien. evitamos que pasen estas cosas raras. Tenemos 5 para la taza. Sí, de nuevo. Volviendo a lo que es la taza, entonces vamos a la cara superior donde habría hecho el inset y voy a hacer un extrude, pero para abajo para hacerle el espacio interno de la taza. Puedo apretar Alt Z para agregar esta visión de rayos X o directamente hacerle clic acá arriba para ver la parte interna. Voy a apretar la E, voy a apretar el eje Z para moverlo de manera únicamente vertical y lo voy a posicionar más o menos en ese lugar. Saco los rayos X y voy a trabajar sobre esta figura, pues yo no quiero tener un polígono con muchos vértices, porque al momento de agregar Subdivision Surface se va a ver así, medio raro. Entonces yo voy a desactivarlo, voy a seleccionar esta cara, con el X voy a borrarla, vamos a la parte interna, ahí, así lo puedo ver bien. Selecciono todo este perímetro de vértices del lado interno, sin equivocarme y seleccionar la parte de afuera de la taza, con la tecla Alt y le hago clic. Y ahora lo que voy a hacer, dentro de la barra del zoom ahí arriba, ahí está. Voy a ir acá a la parte de caras, o si no, apretando Shift F, Control F, perdón, me aparece el mismo menú acá y yo lo que voy a hacer va a ser grid fill, lo que me va a generar esta malla de quads en ese espacio que yo tenía seleccionado. Veo que se va a ver así con el Subdivision Surface y lo que voy a hacer, voy a agregar un loop cut que me va a servir para ajustar un poco la geometría con la curvatura que se hace en la parte de abajo. Repito, Control R, voy a desplazar para abajo y voy a ver que va a tomar un poco de mejor forma. Y lo mismo voy a hacer acá del lado de afuera también. Control R y le voy a ir ajustando la geometría. Esto también lo puedo hacer con un bevel, por ejemplo, si selecciono los bordes, también podría hacerlo. Cumpliría el mismo resultado, porque yo lo que estoy haciendo es agregar así un borde. Cumple el mismo objetivo. Ahí está. Y ahí tendríamos uno todo lo que es la parte externa de la taza y voy a agregar uno último. Ahí está. Quedan 2 minutos y medio. Bien. Sí.
Estamos otra vez en Otra vez en el la mismo taza, problema del sí, otro día. sí, sí, sí. Eh, Recuerden que yo los loop cuts los puedo agregar individualmente, como hice recién, que agregué uno y lo desplacé y agregué otro, o si no, con la rueda del ratón puedo ajustar la cantidad que yo quiera agregar, ubicarlos donde quiera e incluso después escalarlos apretando la tecla S y la Z, en este caso para escalarlos ambos sobre el eje Z. Ahí. Una vez que tengo más o menos la ubicación de dónde va a estar el asa de la taza, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es, bueno, me posiciono en este caso de costado en la vista lateral y voy a apretar Extrude, vamos a desactivar acá, y puedo ir haciendo así y generar la geometría de la taza ahí de manera manual. Esta es Sí, una manera de hacerlo, pero como siempre tenemos maneras más automáticas y más prácticas de hacer este tipo de cuestiones. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, voy a seleccionar esta cara y esta otra, voy a apretar X para borrar y voy a borrar ambas caras. Entonces voy a tener estos espacios acá libres. Voy a, con la tecla Alt, seleccionar esos cuatro lados o estos cuatro vértices, como queramos estar trabajando. Y lo mismo voy a hacer de este lado, con la tecla Shift y Alt en este caso, para que se me seleccionen ambos y no se me deseleccione el otro. Y acá dentro del menú Edge o Control E, voy a poner acá Bridge Edge Loops. Lo que me hace una conexión entre cada uno de estos vértices. Y voy a ver que yo acá, en este lugar, tengo este panel que normalmente aparece cuando realizamos cierto tipo de acciones o utilizamos algún modificador o con la o ruedita. cierto. Ahí nos queda menos de Sí, un minuto. suele aparecer acá. Y lo que yo en este caso, bueno, seguramente lo vuelvo a explicar en la clase para que viene porque no lo quiero hacer a las Sí, ya apuradas. pasa que no Acá voy terminamos. a agregar el número de cortes que le quiera ir haciendo para que quede la forma justa otra vez. Sí, sí, sí. Bueno, nada, nos vemos. No, Porque sí, sí, se va a cortar de nuevo, sí, 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 seguramente. sí, Bueno, sí, sí. nos vemos. Bye, bye, Igual bye. yo les dejé Chao. un video con respecto a Suerte, la nos vemos. taza, así Sí, que Sí, lo se estuve explica viendo. bien ese espero que video. les haya servido. Igualmente, si quieren en la semana